Gratísimas, venerables seres, bienvenidos al Ejido del Conocicierto. El día de hoy, ya día jueves de Dios, viernes profano, regencia de color verde fosforescente, el ojo de chiva o color amarillo dorado. Cualquiera de los dos colores les sirven para que sus mercedes se lo ubiquen en su viteria. Por estar regidos por Júpiter el día de hoy, o sea, por la esfera más grande del sistema solar, sus mercedes tienen esa vibracel en el ojo de chiva. Tienen que estar en la expectativa, que es el ojo de la evidencia, es la esfera más grande que existe. Y bueno, también les sirve un amarillo fosforescente, porque esos son los colores de la evidencia, los colores del ojo de chiva. Entonces, con esta indicación del ensimbre del venerable gran Elohim Miguel, nuestro señor Baor Shammai Jael, ensimbre del maestro Abner y ensimbre del Elohim Cúmido, damos inicio al Ejido del Conocicierto del día de hoy. Ayer estábamos terminando venerables seres porque vamos a ir descubriendo quiénes son los dueños de la mafia de la droga y quiénes son los mafiosos que manejan este negocio a nivel mundial. Antes de contarles la real historia de las drogas y los mafiosos de las drogas, vamos a que sus mercedes vayan descubriendo sin estar todo el tiempo de pronto nosotros indicándoles las cosas que pasan, sino que sus mercedes mismos vayan descubriendo. En el video que les voy a mostrar a continuación, que es la continuación del video anterior, sus mercedes van a oír el nombre de un personaje de los Estados Unidos. Este es el encargado a nivel mundial de las mafias de la tierra, pero no solo de las mafias estadounidenses, sino de la mafia vaticano-estadounidense. Y vamos a que sus mercedes descubran el nombre de este tipo, y en el momento o en el mocierto que sea menester, lo vamos a relacionar con los demás personajes que dominan y que manejan algo que se llama el gobierno de las sombras, que es el que maneja y domina todas las fases de la tierra, que es el que maneja los números, que es el que maneja la cábala negra y que es el que maneja los puntos de conexión entre la una cosa y la otra cosa. Enviamos un saludo muy especial a todos los que se conectan y estén a la expectativa del nombre del tipo que ya les va a aparecer a continuación. Dale mucho cuidado, este personaje es uno de los caballeros de Malta más poderosos de la tierra que existe, hablando del poder denso y terrenal, o sea, del poder maléfico manejado por Satán, y es ordenado por la Iglesia Católica, igual que muchos de los directores, empresarios y dueños de las corporaciones globalistas de la tierra, como Monsanto y demás. Allá es que tenemos que llegar a descubrir estos siniestros personajes. Los que pusieron las mafias de esta gente puso el dinero que se necesitaba para destruir el lugar donde nosotros estamos, el templo vegetal Sacro Aquarius, para perseguir a los venerables maestros, para dañar la obra de Dios. Entonces vamos a irlos descubriendo. Después de este video nos vamos con lo que sigue de las drogas del esoterismo, las drogas que consumen los, entre paréntesis, esoteristas para salir en astral y para ver, para hablar con las vacas y hablar con el cielo y hablar con la tierra, para ver los duendes, las hadas y una cantidad de locuras que se han inventado y que han hecho que estas drogas ancestrales, entre comillas, porque sí son ancestrales, pero que se les ha dado un uso malamente dañoso, sus mercedes van a descubrir entre las del mundo cuáles están, incluyendo los hongos, que vamos a ver aquí una historia de esas plantas alucinógenas. Entonces nos vamos, venerables hermanos, para continuar con esta investigación que el Levantacierto Juvenil Tao ha hecho en beneficio de la juventud, porque esto es en beneficio de todos, incluyendo la juventud. Nos vamos con este primer video, pónganle mucho cuidado. La crisis financiera ofreció una oportunidad al elemento criminal lavar el dinero, ¿o ha sido al revés? La crisis financiera ofreció una oportunidad a los bancos en ingresar mucho más dinero sucio. Bueno, este es un caso en la que me gustaría remitirme a dos expertos con los que comparto una evaluación del tema del narcolavado, que son el zar antidrogas de Rusia, Víctor Ivanov, y el ex jefe de la Oficina Antidrogas de las Naciones Unidas, Antonio María Costa. Ambos han dicho en diversas ocasiones, en el caso de Costa, en una entrevista exclusiva que le dio a nuestra revista Executive Intelligence Review de Lyndon LaRouche, han denunciado que el dinero del narcotráfico
durante la crisis del 2008 y 2009 ha servido para mantener a flote a bancos que de otra manera hubieran quebrado irremediablemente. Y que en efecto lo que pasó es que los bancos, dijo Costa, intencionalmente salieron a conseguir el dinero del narcotráfico, porque son bancos que dependen del narcotráfico. Mira, Daniel, el problema aquí es que el sistema financiero internacional está adicto al dinero del narcotráfico como un cocainómano o un adicto a la heroína requiere su droga. El mundo al revés. Los bancos salen a buscar clientes, pero no cualquier cliente. No clientes como ustedes, sino a los narcoclientes. De acuerdo con una investigación del Congreso de los Estados Unidos, los bancos estadounidenses y europeos blanquean al año entre 500.000 millones y $1 billón del crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan en solitario los bancos de los Estados Unidos. En otras palabras, durante los años 90, los bancos americanos lavaron entre 2,5 y 5 billones de dólares a través de los circuitos financieros estadounidenses. Vamos a volver a hablar con Dennis Small. Dennis, hay gente que a gritos piden legalizar la droga para reducir supuestamente el consumo. ¿Qué les dices? Bueno, la legalización de las drogas ha sido impulsado desde el primer momento por quienes se benefician del narcotráfico, que son los grandes bancos que lo promueven. Y de ahí que George Soros, un gran mega especulador y aliado, asociado a los Rothschilds y otros intereses, ha sido el que más ha financiado los proyectos de legalización de las drogas. Con la legalización de las drogas lo que ocurriría es un aumento dramático de la producción y el consumo, precisamente reduciendo el precio para garantizar que eso se extienda más. Sería una guerra cultural, una guerra como la guerra del opio, para destruir a la población del mundo y mantenerla sumisa, esclava y estupidizada. Dennis, cambiamos la perspectiva. Afganistán 2012. ¿Por qué tanta reticencia por parte de los Estados Unidos en luchar contra la droga en Afganistán? Porque el gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, fue colocado en el poder por los intereses británicos asociados con el narcotráfico internacional. La historia nos enseña que en los conflictos, por lo menos recientes, la droga, las armas y las agencias de espionaje están entrelazados. Afganistán no es el único caso. El Salvador, 1982. La CIA usa las ganancias del tráfico de drogas para pagar a las contras de Nicaragua. El Congreso estadounidense niega proporcionar más fondos. Bill Casey, el director de la CIA, en contra del deseo del Congreso, busca de forma desesperada dinero para financiar la guerra ilegal. Entra el coronel Oliver North, del Consejo Nacional de Seguridad. North se convierte en el punto del eje del tráfico de drogas para recaudar fondos para las contras. Pero hay mucho más. Operación X, informe publicado por la ONU, un documento de 40 páginas, una cronología de un plan top secret del gobierno francés en Vietnam. Desesperadamente cortos de dinero, la inteligencia francesa puso en marcha la Operación X, un plan de narcotráfico tan clandestino que solo los más altos mandos franceses y los funcionarios del gobierno vietnamita sabían que existía. Como parte del plan, el Comando Central Aéreo fue utilizado no solo para financiar la operación, sino también para facilitar el procesamiento y la distribución de su producto final, el opio. El gobierno de los Estados Unidos, a través de coronel Lansdale, descubrió la operación y una vez que los franceses perdieron la guerra y dejaron Vietnam, el gobierno americano se hizo cargo de las rutas de las drogas y el narcotráfico. Al final, la guerra de Vietnam se trataba de controlar el comercio de drogas en el sudeste asiático y no de detener el maldito comunismo. De hecho, a finales de 1960, el tráfico de drogas se ha convertido en un instrumento
de la política exterior del gobierno americano. La financiación ilícita parece no tener fin. ¿Cuánto tiempo durará? Yugoslavia, Croacia, Kosovo, Chechnya, Azerbaiyán, hoy día Siria, Libia, los conflictos africanos. ¿Quién los financia? ¿Cómo tienen los rebeldes o luchadores por la libertad o simplemente marionetas del poder acceso a un arsenal de tanta potencia? ¿Quién las puso en sus manos? ¿Quién se esconde en la sombra? Vamos a seguir hablando con Dennis Small. Dennis, ¿cuánto dinero se lavó a través de la campaña del presidente o en aquella época candidato Obama en el año 2008? Fue mucha recaudación de dinero a través del Internet, con disque pequeñas contribuciones y aportes de individuos desconocidos. Ahora, para quienes hemos seguido la manera en que el narcotráfico S.A. lava el dinero, esto es exactamente lo que han hecho de tiempo atrás. Si lo hacen por las casas de cambio, por los money exchanges y cosas por el estilo. Hasta aquí en el Departamento de Tesoro le dan un nombre, se llama smurfing. Y es cuando individuos llevan una pequeña cantidad para lavar a través de las casas de cambio, pero son muchos individuos. Entonces tenemos ese aspecto de Obama, pero también tenemos los aportes políticos y financieros directos de George Soros. Y George Soros es el que principalmente ha financiado la legalización de las drogas, es un narco. Eso es lo que es George Soros. Y además es un judío que fue aliado de las fuerzas de Hitler en contra de los otros judíos en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial. Eso por confesión del propio George Soros. Así es que para alguien que como adolescente pudo trabajar con Hitler, no le cuesta nada trabajar con el narcotráfico internacional que está produciendo un genocidio parecido. ¿Os resulta extraña mi pregunta? No sería la primera vez. Tenemos muchísimos antecedentes. Año 1993. Bill Clinton acaba de proclamarse presidente de los Estados Unidos. Una de sus primeras llamadas va ¿a dónde? Colombia. ¿Por qué? La respuesta, Carlos Lecter, responsable de la mayor parte de cocaína que entraba en los Estados Unidos en los años 80. ¿Qué tiene que ver Lecter con Clinton? Rutas de droga. Y Lecter era el mejor en el mundo diseñándolos. Mejor ruta, menos tiempo de punto A a punto B. Menos tiempo significa muchísimo más dinero y también acceso más rápido a los mercados financieros. Es decir, Clinton daba el pistolazo a nuevas rutas de droga desde Colombia a los Estados Unidos. La nueva ruta, Colombia, Isla de Española, República Dominicana, Nueva York. Septiembre 1996, Nueva York. Recaudación de fondos para el vicepresidente Al Gore. Lugar, Guggen's Path en Washington Heights. Presentes todos los capos del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Asisten los líderes del PRD, Simón Díaz, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva número Nadis 3164850, lavado de dinero, y Pablo Espinal, presidente de la Comisión Ejecutiva de PRD, número Nadis 1289859, lavado del dinero. También acude Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos. Número Nadis lo asignan a los traficantes de droga y criminales vinculados con el lavado de dinero en las investigaciones de la DEA. ¿Sabía Al Gore que estaba rodeado de los narcos? Obviamente lo sabía. La obligación de los servicios secretos, protegiendo a Gore, es asegurarse su seguridad personal. Lo habían advertido de quiénes son o fueron sus invitados. Dennis, nos queda solo una pregunta. ¿Hay formas de erradicar la droga? Tecnologías hay. Lo que hace falta es la voluntad política. Y eso requiere más que nada atacar a este pulpo en el centro, en la cabeza, en el cerebro, que es precisamente el aspecto financiero, el aspecto bancario. Dennis Small,
No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias, siempre a la orden. Si ocurre eso en ese punto en concreto, nada bueno puede haber detrás. La guerra contra la droga es un cuento con moraleja, lleno de violencia, el engaño, el poder, el cinismo y un mensaje claro acerca de la fragilidad de las libertades civiles. Y para que sigamos teniendo las libertades contra viento y marea y los esfuerzos de la élite, seguiremos informando desde la sombra, consiguiendo información que saca sus crímenes a la luz. Soy Daniel Stulin. De parte de todo el equipo desde la sombra, gracias por su atención. Desde Madrid, España, hasta la próxima semana. Bueno, esto es para que sus mercedes vayan revisando lo que es este tipo de sucesos con los señores de la droga. Vamos a ver si aprendieron el nombre del tipo que es el jefe de la legalización de la droga en el mundo. El nombre de él es George Soros. No se les olvide ese nombre, porque ese tipo, George Soros, fue uno de los judíos que traicionó a los judíos. Creo que alcanzaron a oír la historia. Recuerden que el venerable Altargado, el gran comendador y el Elohim Miguel enseñaron que hubo unos judíos que se le vendieron al Vaticano y entregaron a los otros judíos para matarlos. Y ese tipo hace porción de esos personajes que se entregaron para crear lo que hoy se llama el sionismo internacional, el gobierno de las sombras. Nombre: George Soros. Este tipo, con Barack Obama, están encarmados o son los que reciben el negocio funcional de la droga sobre la tierra, las mafias de la droga, y son los que manejan clandestinamente el negocio de la droga. El negocio de la droga no lo manejan los narcos que la gente conoce, el Capo y que Pablo Escobar o que Carlos Leder o que el Chapo, que es el más famoso ahorita en México, o que tantos narcotraficantes que hay. Esos solo son peones de los verdaderos dueños de ese negocio. Vamos entonces ahora a entrar a Drogas Viaje a la Perdición número 4 y los vamos a llevar a sus mercedes a las drogas que el mundo esoterista, que quiere desarrollar algo que se llama la oscurividencia, le ha dado por hartar de estas drogas. Las famosas drogas alucinógenas, poco comunes pero muy usadas en el mundo de la drogadicción. Vamos a ver una porcioncita y después quiero mostrarles un video. Bueno, aquí tenemos una cantidad de drogas, no muchas, unas 5 o 6 drogas, las cuales la gente consume. Empezaremos con el yagé, que es de consumo muy común. Pasaremos por el borrachero, o el floripondio, o el cacao sabanero, como le dicen a esa planta, o sea, por esa brugmácea. Pasaremos por el peyote, que es otra droga que consumen, los hongos, que les gusta consumir a los jóvenes, y una cantidad de drogas, las cuales les hacen ver visiones. Vamos entonces a iniciar con lo que dice este comunicado al respecto de este tipo de drogas. Póngale mucho cuidado porque les vamos a mostrar una serie de videos. Estos son videos para los jóvenes. Dice así el documento: las drogas alucinógenas continúan perjudicando a los seres humanos, pero es bueno conocer que no solo afectan a los jóvenes que enloquecen en los delirios de esa época tan bonita como lo es la juventud. Además de los jóvenes que caen en estas desgracias, también lo hacen personas de todas las edades. Y es muy común encontrar personas que, tomando algunas plantas alucinógenas, tienen visiones sobrenaturales. Lo que nuestros maestros
llamarán el poder de la oscurividencia, que es lo contrario a la clarividencia. Vamos entonces a estudiar, continuando con el tema de los alucinógenos y estupefacientes, algunas plantas y drogas de las cuales no hemos hablado. Y empezamos con las plantas alucinógenas más peligrosas, unas muy conocidas y otras poco conocidas. Primero, el yagé o la ayahuasca, ese es el nombre de esa planta. Es originaria de la cuenca amazónica. Bueno, esta sí tiene muchísimas historias. Yo recuerdo un profesor, una vez tuve una discusión con un profesor, un yagecista, llevaba 20 años tomando yagé. Y hay personas que llevan 30 años, 40 años tomando yagé. Y el yagé es una planta que exige iniciación, por ser una planta muy sobrenatural. Y es la planta más protegida por los indígenas aborígenes de la cuenca amazónica, que todavía continúan consumiendo yagé. Los taitas consumen yagé. Y sí es verdad que el yagé les da el poder sobrenatural de la oscurividencia. Aquí podemos nosotros traer historias, por ejemplo el venerable maestro Lufrasafid, que el día de Managda le vamos a pedir que de pronto nos cuente algo acerca de esta planta, de lo que él conozca, y si alguien conoce del yagé. Es muy famoso ahorita en el círculo esoterístico. Los gnósticos han consumido yagé, algunos consumen yagé y lo hacen como una iniciación de viajes, y el yagé los va bajando, los baja de frecuencia. Recuerden que la oscurividencia maneja las dimensiones hacia abajo, que se conocen como las infradimensiones. Vamos a leer un poquito acerca del yagé. Dice, el yagé o ayahuasca es originario de la cuenca amazónica. Sus efectos son sedantes y alucinatorios, tanto visuales como auditivos. Se utiliza, entre comillas, para viajes astrales, el yagé, con la ayuda de un chamán o guía, que es lo que supuestamente concede esta planta. La ayahuasca tiene un origen milenario entre las culturas del Amazonas, de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. Entonces, esta es la ayahuasca, la primerita de todas que estamos viendo este día. Y continúa diciendo así. Su uso se ha difundido entre las corrientes esotéricas que la consideran la precursora a lo espiritual, a los mundos suprasensibles, sin darse cuenta que les destruye los chakras y les altera el antíada, una sastasa o capa protectora solar. Y aquí aparece el yagé en preparación. Recuerden que los taitas, que son los que más utilizan el yagé, los chamanes y demás, preparan es una purga, es la purga iniciática del yagé. Eso tiene una medida, unas tazas de medida exactas, porque el yagé tomado en forma no, digámoslo, guiado por chamanes o por taitas, puede llevar a la persona a casos muy delicados. Estábamos leyendo una historia de un tipo que cuando lo iniciaron en el yagé, lo inició los yajecistas, no todos son sanos, en el mundo de ellos, digámoslo, los sanos, los que solo consumen yagé, sino que hay otros que consumen otros psicotrópicos. Entonces ya se han hecho adictos a otras drogas como la marihuana, a mascar coca, y ya después de eso se han iniciado en otro tipo de drogas. Aquí dice la siguiente historia: si el grupo étnico Sujar del sur y la frontera del Ecuador y Perú, jíbaros como los llamaron los españoles, hacen uso de la ayahuasca pero con el nombre de Natem. Aquí este es el nombre satánico de esa planta, Natem. Natem, esa es la porción negativa del yagé o la ayahuasca, y esta es para que sus mercedes lo tengan en cuenta. Natem, si yo le giro la N, queda Satem, y si la E la traspolo, o sea, puedo utilizar cualquiera de los idiomas, especialmente en el valor de letras, su merced utiliza el sajón. O sea, en sajón la E y la A vale lo mismo. Entonces si yo esta palabra la cambio, Natem, le cambio la N y la giro, queda Satam. También queda Maten, leído al contrario. O sea, mátese. Por los Ubuichi, nombre del chamán Suar. Los Shipibo con Ibo,
del Perú usan en sus ceremonias y ritos de curación desde tiempos muy antiguos esta preparación. La preparación varía según los grupos indígenas, las poblaciones y los medios chamanes de cada población, guardando cada uno su secreto y habiendo diversas recetas con diferentes agregados. Estos son los sinceros equivocados. Si sus mercedes oyeron la doctrina del maestro Samael Aún Beora, hay personas que se le llaman sinceros equivocados. Son personas que buscan en estas plantas algo espiritual, pero es un sincero equivocado porque están equivocados utilizando este sistema yajecista. En esta imagen aquí hay un tipo con su pócima de yagé, pero los yajecistas de la actualidad, o sea los yajeceros, los taitas y los chamanes de la actualidad se han degenerado, o sea han terminado en la degeneración. En vez de volverse en clarividentes se volvieron oscurividentes y empezaron a hacer cuerpos de pitón, o sea, a volverse en espíritus de pitón para decir profecías al azar, profecías manejadas por pitón, oscurividencia manejada por este monstruo cósmico. Entonces mucho cuidado con el yagé. Continúa diciendo el escrito: aunque milenaria Inti el yagé se ha considerado sagrado por las culturas antiguas y todavía es utilizado extensivamente en las regiones indígenas de ciertas zonas de la cuenca amazónica, nosotros los Tao judíos de verdad no consumimos ni utilizamos esta planta, y menos se aconseja tomar. Para que a sus mercedes les quede claro y no resulte de pronto gente nueva diciendo: no, es que un taoísta me mandó a chupar yagé, eso es prohibido. Los yajecistas de este retorno serán locos en el futuro, serán los locos del futuro, aménticos del futuro. Tengan mucho cuidado con el yagé porque es una planta y en el momento en que su merced quiera, por ejemplo, hacer amistad con personas que consumen yagé, tiene que tener mucha voluntad porque ellos le van a dar purga. Entonces le va a decir, si su merced le dice: vea, yo le doy esta purga, la purga taoísta, que es purga natural, le van a ofrecer la purga chamánica, y la purga chamánica es yagé. Entonces su merced resulta tomando yagé. Tienen que tener mucho cuidado para que no terminen tomando yagé. Los síntomas, los conocidos del yagé, que es borrachera, náuseas y efecto psicotrópico de ver cosas, empezar a sentir sonidos y zambullirse. Y hay muchísimas historias acerca del yagé. Hay personas que toman una porción, una pócima de yagé, salen del cuerpo y se meten dentro del cuerpo, se meten fuera del cuerpo, viajan de un lugar a otro, pero lastimosamente su viaje es un viaje oscuro, es un viaje sin retorno, es un viaje destructivo y es un viaje dañino. Húyanle entonces a esto del yagé, tengan muchísimo cuidado y les recordamos algo. En esta época, aquí y ahora, las técnicas traídas por los venerables maestros Hakelim Zeus, Hindu Zeus y el venerable maestro Samael Joaba Torbeor están a kilómetros de la utilización de psicotrópicos para adquirir poderes. Les recordamos, venerables Hermagdus, que en este tiempo el tener el privilegio de tener algún poder espiritual no depende ahorita de las plantas. Ahora depende de algo que los apóstoles, más llamados profetas del pasado, del presente y del futuro, tuvieron como esencia básica en sus vidas y en sus existencias. Esta es la primera. Ahora vámonos con la segunda. La segunda se llama peyote. El peyote, de pronto sus mercedes no la conozcan, pero como son ángeles internacionales, van a ir a lugares del mundo donde la gente consume peyote y su merced tiene que saber qué es eso. Y más que le pregunte o su merced resulte tomando, alguien le diga: no, eso es un cactus delicioso, y le termina embutiendo peyote y su merced dice: ah, sí, eso es natural, y se lo toma y termina drogado, pues tiene un viaje alucinante y termina por allá quién sabe dónde. Esta es la planta número 2, el peyote. Pero antes de continuar con esta lista de plantas alucinógenas, voy a mostrarles un video, venerables seres, de los efectos de los alucinógenos en el cerebro, en la mente y en la cabeza de la gente. Este es un video que queremos que sus mercedes tengan. Es larguito, dura un poco más de 40 minutos, pero solo elegimos la primera porción, que es de 9 minutos.
Algo que les va a interesar a sus mercedes para que descubran cómo actúan no solo estas plantas, sino todos los alucinógenos en la cabeza, qué hacen, qué ocasionan en el cerebro. Mucha constencel entonces a este video. Vamos a ubicarlo para que sus mercedes lo puedan ver. Bueno, esto es un documental, se llama Cerebro y Drogas o Drogas y Cerebro, las consecuencias de las drogas en la cabeza y en el cerebro. Mucho cuidado, es el principio de un documento, de un video muy interesante que en el futuro estarán llevando los evángeles que salgan con una cantidad de docuciertos al respecto de las drogas para que eduquen a la juventud y la juventud no termine atrapada por esto de las drogas. Y mucha constencel porque después vamos a ver drogas que la gente utiliza muy comúnmente y tienen que tener muchísimo cuidado. Aquí va. Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. Drogas y cerebro, drogas de diseño, la química de la conciencia. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. Las plantas alucinógenas, como las moléculas de síntesis, LSD o éxtasis, alteran las fronteras de la conciencia. Peyote, setas, ayahuasca. Para comunicarse con el mundo de los espíritus, los hechiceros, curanderos y chamanes siempre han recurrido a plantas alucinógenas. Para el psiquiatra Marc Valeur, esta función ritual hace de los alucinógenos las drogas más antiguas del mundo. En la sociedad, el uso de alucinógenos ha ocupado siempre un lugar aparte. Podemos pensar que los alucinógenos son probablemente las primeras drogas conocidas por la humanidad a través del reencuentro con las setas. Se sabe bien que ciertos teóricos han hecho de este reencuentro con los alucinógenos el mismo inicio de la humanidad. Es posible que las primeras religiones del mundo hayan nacido del culto bajo setas alucinógenas entre los sumerios y babilonios. Y también se sabe que en las culturas chamánicas el uso de alucinógenos es el modo privilegiado de contactar los hombres con los dioses, el mundo profano con el mundo sagrado. En la Europa medieval, curanderos y hechiceros se sirven de la datura, la belladona o de la hierba loca. Plantas cuyos efectos alucinógenos son el origen de los aquelarres y de las leyendas de brujas montadas en escobas. Para la Iglesia, manifestaciones diabólicas. Rasgos patentes de la heroína son el placer, la anestesia, el riesgo,
En el caso de los excitantes, vemos cómo uno puede volverse dependiente de la exaltación, el placer, el sentimiento de autodominio propios de la cocaína, las anfetaminas y todo este tipo de sustancias. Los alucinógenos son un caso totalmente aparte. Generalmente los que experimentan con alucinógenos suelen repetir. Se trata de personas que disfrutan de este tipo de experiencias, a quienes les gusta el sentimiento de despersonalización, que prefieren esa sensación de viaje. En el siglo pasado, escritores y artistas redescubren los alucinógenos. El escritor francés Antonin Artaud es iniciado en el cactus sagrado o peyote por los indios de México, y el poeta Henri Marchot, gran experimentador de estas drogas, trató de reflejar en imágenes lo que veía bajo la mescalina, el principio activo del peyote. Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales. Para surtir efecto, el LSD, como todas las drogas, boicotea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Los alucinógenos son poco estudiados por los científicos. Franz Vollenweider dirige uno de los escasos equipos en el mundo que se dedica al estudio de sus mecanismos de acción en el cerebro. Yo estaba personalmente interesado en el fenómeno de la pérdida de las fronteras del ego. Y drogas como el LSD son unas de las pocas drogas o sustancias que se pueden usar en condiciones experimentales que inducen a este género de estado. No existen otras drogas que produzcan una alteración tan profunda de las fronteras del ego. Comienza con un apaciguamiento de la relación entre el cuerpo y el entorno. La mente se modifica tanto que uno piensa que se funde con el entorno o incluso con el cosmos en un estado de éxtasis. Por tanto, es una experiencia profunda y no tenemos ni idea de cómo ocurre eso. Bill? Hey, Bill? Are you all right? Fine. Good. Good. What's going on? Colors. 1,000 colors are floating. No, just float with it, man. You know, let it carry you down the stream and go where it wants to go. You will find that you will become one with your surroundings. You will live in perfect harmony with the world around you.
You can reach out your hand and... Come on. Lo que hemos encontrado, junto a otro grupo de gente, es que esta pérdida de las fronteras del ego puede ser más importante que las alucinaciones que ciertas personas experimentan cuando toman esas drogas. Porque esta pérdida de las fronteras del ego puede llevar a una especie de estado místico, lo que se denomina la unión mística, si es realmente extrema. O puede tomar otros derroteros. Uno puede sentirse hecho añicos, ansioso y dividido. No se puede obviar lo que está realmente ocurriendo. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu. Le passage de ces corbillards devant une boulangerie close, c'est ce que la justice reprochera à un minotier qui avait trop aimé l'argent. Esa aldea francesa se intoxicó debido al cornezuelo del centeno. Estudiando los derivados de este parásito de los cereales, el químico suizo Albert Hofmann, mientras investigaba un remedio contra la migraña, inventó en 1943 una droga que iba a sacudir a toda una generación, la dietilamida del ácido lisérgico, más conocida bajo el nombre de LSD. Bueno, este es un video muy interesante que nos muestra los efectos de las drogas en el cerebro. Está recién iniciando. Pero el día de mañana que hagamos el resumen estaremos estudiando más a fondo lo que es esta sustancia y las sustancias y la forma en que opera en el cerebro. El peyote. Íbamos en esta planta llamada peyote. Sus mercedes conozcan que el peyote es casi similar al yagé, pero para los mexicanos. Entonces ellos utilizan esta planta. Dice así: es uno de los cactus que hay en México, específicamente en el desierto de Matehuala y Real de 14. El venerable maestro Macholá de pronto nos puede, en su mocierto, dar algún conocimiento al respecto de esta planta alucinógena. Es endémico de México y la parte sudoccidental de Texas. Muy conocido por sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mescalina, principal sustancia responsable de sus efectos psicodélicos. Posee una larga tradición de uso tanto medicinal como ritual entre los indígenas americanos y está extendido mundialmente como enteógeno y complemento de diversas prácticas entre las que se encuentran la meditación y la psicoterapia psicodélica. Y aquí aparece la imagen del peyote, para que sus mercedes lo conozcan. Es un cactus, para que no van a terminar tomando por allá peyote. Dice así: los especímenes cultivados crecen a mayor velocidad, normalmente tardan entre 6 y 10 años en alcanzar la madurez, a partir de plántulas de semillero. Debido a este lento crecimiento y a la sobrerecolección que está sujeto, se le considera en peligro de extinción. Bueno, o sea, ya lo están extinguiendo de tanto consumir ese tipo de hongo. Vámonos con la número 3. Los hongos psilocibios, o sea, los hongos psilocibios, también conocidos como alucinógenos, los hongos, porque también son alucinógenos. También son conocidos por sus efectos. No todos los hongos, aclaramos, no todos los hongos. Crecen de forma natural en los bosques de coníferas del hemisferio norte y también crecen, dentro de este tipo de hongos están los hongos de las vacas, que les gusta consumir a los
tropicizados, o sea, los que ya están afectados por los psicotrópicos, les gusta consumir hongos de vaca. Eso los pone a viajar. Causan alucinaciones visuales, psicosis paranoide, náuseas, temblor, vómito, diarrea, delirios e incluso estado de pánico. Existen varios géneros y más de 200 especies que contienen esas sustancias. Oiga, entre los hongos más de 200 especies de hongos, ojo para que no se van a poner a comer por ahí hongos y terminen alucinando, o se les dilate las pupilas, o terminen nerviosos, moviendo los dedos, mirando para otro lado, mirando para arriba, mirando para abajo, hablando con las cucarachas, hablando con las hormigas, hablando con los ratones, y más que piense que un ratón es su mamá. Cosas de esas les puede suceder, hablando con una piedra, hablando con un palo, hablando con el techo. Cosas de esas les puede suceder por el consumo de hongos. Tengan mucho cuidado. No es que todo lo que vean se lo coman. No, tienen que tener muchísimo cuidado. Ni los acdivienes siquiera hacen eso. Muy bien, dice. Más de 200 especies que contienen estas sustancias. Agrosible, Conocibi, Copelandia, Galerina, Geronema, Ginopilus, Hipoloma, Inoxibe, Micena, Paneolus, Pluteus y sobre todo el Psilocibe, uno de los que más abundan y que más le gusta consumir a los matóxicos. Tengan muchísimo cuidado con los hongos en sus cuerpos y en sus viterias. Antes de continuar con el CAD, una droga un poco desconocida, pero que también está dentro de la lista de las drogas, por si de pronto sus mercedes en algún momento les llegan a hablar de este tipo de drogas, pues tengan el conocimiento al respecto. Vamos a ver un video, dos videos. Uno acerca de los hongos, preciso en México, hablando de estos hongos y de México, que estamos hablando un poquito del peyote que se utiliza en ese lugar, pero también de los hongos en el mundo. Les voy a dejar ver un video al respecto de esto, de las consecuencias que pueden traer los hongos. Ya lo tenemos listo. Vamos a oír. Conseguir hongos alucinógenos en zonas húmedas de México se ha vuelto algo común a pesar de los riesgos que implica en la salud. Es el poblado de San Pedro Tlanisco, Estado de México, donde todo mundo sabe de los vendedores. ¿Sabe dónde iba don Nicolás? En una de las entradas está don Nicolás. En 2 platos nos mostraron la mercancía. ¿Nada más se comen directos? ¿No se les pone...? No, pues no tengo miel fresquecito, pero ya está. Ajá. ¿Mermelada? No, miel. Pero estos ya están limpios, ¿sí? Sí, están limpios, sí, ya nomás para comer. Oye, ¿cuánto dura? ¿Qué tanto? El efecto, pues 4 horas. Sí, ¿cuánto duran? O sea, la intemperie. Pues un año, así. Bueno, en miel. Pero normal. ¿Estos cuánto están? La ley de salud prohíbe el comercio de sustancias psicotrópicas, específicamente la de hongos alucinógenos. La venta al público de esta droga, sin la regulación de la Secretaría de Salud, amerita cárcel. No se conoce, pues, la dosis exacta que pueda producir solamente la alucinación. Entonces es impredecible la conducta que pueda tener la persona. ¿Cuánto debe comerse por persona? Pues según... ¿No han comido? No. Pues hay muchos comedores así, al platito completo, sí. De cualquier manera puede haber una equivocación y ingerir un hongo venenoso que lo puede llevar hasta la muerte. Ya lo sabe, la curiosidad por probar un hongo puede llevarlo a un viaje sin regreso. Imágenes de Iván Pacheco, Eduardo Torres, Jacobo Velázquez, Azteca Noticias. Bueno, eso es para que tengan cuidado con los hongos. No es que le dan hongo y se ponga a viajar con el hongo y resulte pasado de la traba y no vuelva a esta vida. Puede poner en riesgo la vida.
Sí, no, ya estábamos explicando que no todos los hongos son alucinógenos. Sí hay, si oyeron, hay más de 200 especies, pero sí hay hongos comestibles que no tienen alucinógenos. Las orellanas, por ejemplo, se pueden consumir. Con los champiñones, a veces hay una cierta cosa por la forma de siembra. Ahorita es muy famoso el champiñón, pero ya en su momento hablaremos de los hongos comestibles. Vámonos entonces con el siguiente video. Este video se llama así, las adicciones. Adicciones. Y ya casi nos vamos a meter en las adicciones. El ser humano. Ya casi nos vamos a meter en las adicciones, después de ver las adicciones psicotrópicas de hongos y droga, heroína, marihuana y todo lo que en este momento consume la juventud. Nos vamos a las adicciones modernas, porque continuamos con este tema. Y ahí vamos entrando. Vámonos con este video muy interesante que les va a gustar mucho. Las adicciones y las consecuencias y cosas que sus mercedes de pronto no conocen. Es curioso por naturaleza. Su ánimo de aprender y experimentar lo desconocido lo ha llevado a realizar algunos de sus más importantes descubrimientos. Pero también lo ha metido en algunos problemas. Frankenstein es la historia de un ambicioso y joven médico que descubre la forma de dar vida a los muertos. Uniendo restos de cadáveres, crea un ser al que reanima con el propósito de demostrar su hallazgo y cubrirse de gloria. Frankenstein es la obra más conocida de la novelista inglesa Mary Shelley, quien la escribió originalmente como una reflexión moral en torno a los alcances de la ciencia y el progreso. El descubrimiento del Dr. Frankenstein muy pronto se sale de control. El científico paga muy caro las consecuencias de su extraña osadía. Algo similar sucede con las adicciones. El consumo de sustancias tóxicas y la adicción comienza generalmente por curiosidad. Sus efectos son diversos y en algunos casos muy profundos. El problema es que muchas de ellas resultan nocivas para la salud y tienden a crear dependencia, ya sea psicológica o física. Siempre se quiere más y nunca se está satisfecho. De pronto, el consumidor se da cuenta que está atado, controlado por la necesidad de consumo. La adicción es la dependencia física o psicológica hacia determinadas sustancias tóxicas, medicamentos e incluso personas y situaciones, y se caracteriza por un consumo desmedido, la incapacidad del individuo para suspender su relación con la sustancia adictiva y el deterioro de la salud física y mental del adicto. Una sustancia tóxica es cualquier sustancia química que modifica nuestro estado de ánimo, nuestra percepción y nuestro conocimiento. Produce hábito y su uso y abuso es dañino para quien la consume y para la sociedad. Muchas de estas sustancias se conocen desde la antigüedad. Debido a su capacidad de estimular y alterar diversas funciones del organismo, entre ellas la conciencia, muchas culturas las utilizaban como medicina o con fines religiosos. Casi siempre estaban reservadas a los sacerdotes y sabios. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas como el opio y el hachís ya eran de consumo habitual entre la población. Su uso se fue extendiendo a lo largo de los años. En la actualidad, por ejemplo, hay millones de consumidores de tabaco, cafeína y alcohol, además de muchos otros consumidores de sustancias ilegales. Y al parecer, el número aumenta. Los investigadores señalan que las causas de tal incremento son de tipo social o económico. Hacerse adicto es algo que puede ser muy fácil. Lo que ya no resulta tan sencillo es dejar las adicciones. Aunque no lo parezca, la vida cotidiana está rodeada de sustancias adictivas, entre las que se encuentran las llamadas drogas sociales como el alcohol y el tabaco. El consumo de estos productos y el de las llamadas drogas ilícitas constituye un problema para la sociedad y los sistemas de salud de todos los países del mundo.
Se le llama droga a cualquier sustancia que al penetrar en el organismo altera su funcionamiento. Por lo general, las drogas adictivas producen efectos placenteros acompañados de sensaciones de tranquilidad o de estimulación. Esto se debe a que estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, el placer de las drogas adictivas cobra un alto precio al organismo, pues lo va deteriorando de forma progresiva y algunas veces irreversible. Debido a lo anterior, la adicción a las drogas constituye un grave riesgo para los individuos y para la sociedad. Un adicto es una persona para quien es imposible renunciar al consumo de la droga, ya sea porque su organismo depende físicamente de ella, o bien porque el individuo la necesita psicológica o socialmente. De esta forma, las sustancias adictivas se convierten en algo tan necesario como el aire o el alimento. El adicto se une a la droga, su vida empieza a depender de ella y su voluntad se ve conquistada por la imperiosa necesidad de consumir estas sustancias. Además de que causan graves daños al organismo, las drogas alteran la conducta del individuo y en ocasiones lo llevan a actuar sin conciencia de sí mismo ni de los demás. Por lo general, el camino de las adicciones comienza con una dependencia psicológica que poco a poco se transforma en dependencia física. Lo que en un principio pudo ser curiosidad, se convierte así en una necesidad orgánica. En el caso de las drogas más peligrosas, esas sustancias se convierten en parte del metabolismo. Es decir, el cuerpo ya no puede vivir sin ellas. Si se detiene drásticamente el suministro de droga, el individuo muere. El tabaco y el alcohol son sustancias tóxicas cuyo uso se encuentra sumamente extendido en la sociedad. Sin embargo, la aceptación masiva de estos productos no los hace menos dañinos ni menos adictivos. El tabaquismo es el hábito de fumar tabaco en cigarros, puros o pipas. El tabaco contiene sustancias que pueden ocasionar cáncer en cualquiera de los órganos del sistema respiratorio o en el estómago. En algunos fumadores provoca falta de apetito, pues disminuye la producción de ácido gástrico. En otras personas, el consumo de tabaco hace que aumente la secreción de estos ácidos, lo cual origina gastritis y el surgimiento de úlceras. En los fumadores el ritmo cardíaco y la presión arterial se incrementan, ocasionando espasmos y contracciones de los vasos sanguíneos ubicados en los brazos y en las piernas. El tabaco afecta primordialmente el aparato respiratorio, irrita las mucosas y provoca tos seca. El fumador no solo se daña a sí mismo. El humo del tabaco contamina el aire y por lo tanto afecta a las personas que le rodean. A estas personas se les llama fumadores pasivos. Aunque no fuman, su cercanía con quienes sí lo hacen los lleva a padecer las mismas molestias y riesgos que los adictos al tabaco. Así, una persona que jamás ha fumado puede enfermarse de cáncer a causa del humo del tabaco. Presente en la mayoría de las celebraciones, el alcohol es una de las sustancias tóxicas cuya popularidad está a prueba de dudas. Igualmente populares son los malestares producidos por el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas. El alcohol deprime el sistema nervioso central. En primera instancia, afecta a las funciones que regulan el comportamiento. El alcoholismo causa gastritis, disminución del apetito y desnutrición, ya que obstaculiza la absorción de nutrientes. Pero estos solo representan algunos de los daños que provoca el alcohol. Otras consecuencias de la adicción a la bebida son verdaderamente devastadoras. Las más graves son la cirrosis y el delirium tremens. La cirrosis consiste en una degeneración grasosa del hígado seguida de la formación de tejido fibroso. Esta enfermedad, ocasionada por el excesivo consumo de alcohol, puede conducir a la muerte. El delirium tremens es otro de los males derivados del alcoholismo.
se caracteriza por la alteración de las funciones mentales. El delirium tremens aparece 5 o 6 días después de la abundante ingestión de alcohol. Antes de su aparición, el afectado atraviesa por un periodo de inapetencia, agitación e irritabilidad. Asimismo, sufre insomnio y cuando logra conciliar el sueño, duerme durante lapsos muy cortos y pesadillas frecuentes. Después de experimentar todas estas molestias, el alcohólico se disocia de la realidad y empieza a experimentar alucinaciones, mientras su cuerpo tiembla constantemente. Cuando el delirium tremens dura varios días, el alcohólico puede morir. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, cuyos usos pueden ser muy diversos. Algunas drogas, por ejemplo, forman parte de los medicamentos que se utilizan para combatir ciertas enfermedades. En estos casos, su empleo está normado por criterios científicos y las dosis son suministradas bajo estricto control médico. Pero también existen personas que utilizan ciertas drogas con la finalidad de enajenarse, uso que está penalizado por la ley, pues resulta nocivo para la salud. Las drogas que se venden en la calle, llamadas también drogas ilícitas, intoxican el cuerpo, van deteriorando los órganos vitales y pueden conducir a la muerte. La adicción a estas sustancias cambia la manera de actuar, sentir o pensar de quienes las consumen. Algunas de estas drogas son la cocaína, la benzedrina, el opio, la morfina, la marihuana y el LSD. Las personas que se drogan experimentan falta de apetito y presión baja. Además, suelen padecer alucinaciones diversas. Cuando alguien se vuelve adicto a las drogas, no puede controlar su deseo de utilizarlas. Cada vez consume dosis mayores, lo que puede ocasionarle trastornos mentales muy severos. Y es que con estas sustancias, con todas, tarde o temprano, las cosas se salen de control. ¿Qué podemos hacer? Preguntar. Recuerda que hay personas a tu alrededor en quienes puedes confiar. Hay además especialistas y gente con experiencia que podrá contestar a tus dudas. Quizá encuentres algunas respuestas si comentas tus inquietudes en clase. Por si te interesa, este es el sitio web de los Centros de Información Juvenil. Y esto va como un consejo. El uso y el abuso de las sustancias tóxicas y el alcohol son un juego riesgoso. Puedes tener experiencias desagradables y también puedes quedar atrapado, esclavizado por un hábito que te perjudica. En todo caso, la decisión es tuya. Pero recuerda lo que pasa cuando las cosas se salen de control. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar entonces, venerables seres, con este tema de las drogas, los psicotrópicos. Un interesante video que muestra los efectos nocivos de las drogas. Vamos a ver, ya estábamos en lo de los hongos, ¿no? Y vamos para una droga africana, una droga poco conocida, digamos lo que en nuestro medio, porque en nuestro medio se manejan otro tipo de drogas, pero estas drogas también existen en otros lugares. Vamos a continuar entonces mirando y revisando el registro. Ya vimos el yagé, ya vimos el peyote, ya vimos los hongos, ahora vamos para el CAD. Así se llama el CAD. Por si llegan a ofrecerles por allá alguna vez CAD. Le dicen, no, eso es un aperitivo, de pronto lo engañan y le dicen que eso es espinaca, para que se vuelva como Popeye y resulta allá trabado. Bueno, dice así el CAD.
Es conocido como la cocaína africana. Su consumo genera irritabilidad, agitación, pérdida del apetito e insomnio, y provoca además trastornos dentales, intestinales y mentales. Contiene una monoamina alcaloide llamado catinona, una anfetamina. Esta es la sustancia que contiene esa planta, ya la vamos a mirar. Continúa diciendo así: la Organización Mundial de la Salud, OMC, la clasificó como una droga de abuso que puede producir leve a moderada dependencia psicológica, menos que el tabaco o el alcohol. En algunos países es una sustancia controlada, como en Estados Unidos, Canadá y Alemania, mientras que su producción, venta y consumo son legales en otros países como Djibouti, Etiopía, Somalia y Yemen. Esta es el CAT. Entonces, para que sus mercedes lo conozcan, por si en alguna evangelización o hablando con alguien les llegan a preguntar acerca de esta droga psicodélica, tengan mucho cuidado con esta droga. Vámonos para la que sigue. Vámonos para la que continúa, que es la siguiente. Borrachero o flor de burundanga. Aquí hacemos una pausa en esta porque esta es más peligrosa. Es muy fácil de conseguir y el problema es que es adictiva. Dice así: es hermosa a la vista. Bueno, aquí hay una flor de borrachero de color bonito, un color fucsia muy bonito. Continuamos diciendo: sin embargo, es una de las más peligrosas debido a que actúa por vía cutánea o al ser inhalada. Causa taquicardia, sequedad de piel, mareos y baja tensión. Crece en cualquier terreno excepto en zonas desérticas o esteparias. En algunos casos se utiliza con fines delictivos. Por esta razón, también es conocida como la droga del violador. Oiga, así le llaman al borrachero, la droga del violador, en el mundo de afuera, la droga del violador. Hay registros de que esta flor ha sido administrada en cigarros, diluida en las bebidas, en spray o en un simple papel que se utiliza para preguntar una dirección o hacer una consulta. La famosa cadena de no aceptes, ni toques algún papel que te dé un extraño es cierta. O sea, como de ahí sale la burundanga del borrachero, ese es el peligro del borrachero, porque las sustancias que contiene son muy muy fuertes, y los que la utilizan para violar mujeres utilizan esta droga, para que tengan mucho cuidado, sobre todo las señoritas que las induzcan a tomar borrachero y después las violan porque no saben qué le pasó y terminan violándola. Sí, bueno, ya vamos para una pregunta que nos hacen: ¿y qué sucede si uno tiene un borrachero cerca de la casa? O sea, ¿qué efectos produce? Hay de borrachero a borrachero. El borrachero de flor fucsia y el borrachero de flor amarilla son más fuertes que el borrachero de flor blanca, y sus efectos son un poco más fuertes. Tengan mucho cuidado porque alguien que sepa esoterismo y haya aprendido que con el borrachero se hace X o Y cosa, le puede estar embutiendo borrachero a la persona. Claro, lo primero que le va a decir es: guarde silencio y no diga nada, pero no es así. Sus mercedes sepan que el venerable maestro Kelion Zeus y el venerable maestro Samael Joabator Beor no han puesto a nadie a consumir este tipo de plantas, y tengan muchísimo cuidado. Voy a continuar leyéndoles algo más acerca del borrachero. El borrachero es otra de las plantas que en la actualidad la juventud busca cómo usarla, considerándola poco o nada dañina, pero en realidad sí lo es, y más de lo que se pueden imaginar. Veamos otras características de esta. Las características del borrachero: son arbustos o pequeños árboles que alcanzan altura de 3 a 11 metros. Las hojas son alternadas, generalmente larga de 10 a 30 centímetros y con una anchura de 4 a 18 centímetros, bordes enteros o someramente dentados, a menudo con base de limbo asimétrica y cubierta de finas vellosidades. Las flores pendulares llegan a medir 30 centímetros de largo. Son generalmente blanquecinas o amarillas, aunque también rosas, naranjas o rojas. Algo con la flor. El borrachero
tiene la propiedad de despertar cierto poder en el verbo. Ahora no es que van a decir, ustedes ya nos dijeron que sí podemos tomar. No. Es una práctica que se hace mirando la flor del borrachero. Por eso le dicen a ese árbol, le dicen trompeto, porque él tiene la forma de trompeta, la florecita es como una trompeta, y le dicen trompeto, o sea, a su merced le dicen, tome bebida de trompeto. Ay, su merced dice, ay, ¿qué será eso tan bueno? Y le resultaron embutiendo borrachero. Sepa los nombres comunes de esa planta para que después no lo vayan a engañar. Entonces el trompeto, que es el mismo borrachero, porque ese es el cimbre, es una sustancia alcaloidal, o sea, tiene alcaloides, y ese es el peligro del borrachero por sus alcaloides. Pero a la vez, me hacían la pregunta de tener un borrachero cerca de la casa. Lo que sucede es que el borrachero tiene la facilidad de limpiar el aura de la casa, o sea, de circuitar, o sea, sacar la energía o el elemento sucio que hay en un hogar, y él lo absorbe y lo transforma. Porque suele ser tal, sirve para eso. Pero de ahí a coger una hojita y cocinarla y tomársela, ya eso es otra cosa. Hacerse una maceración y tomarse, no, eso no se puede, porque es una planta muy fuerte que puede ocasionarle a la persona muchísimo daño. Más, como dice el escrito, más de lo que sus mercedes se puedan imaginar. Entonces mucho cuidado, pero mucho cuidado con irse a tomar borrachero. La planta y la flor se pueden mirar, y él produce un olor muy bueno ya cuando llega la tarde o la noche y cuando está florevido. Las abejas, ellas toman néctar de borrachero, pues merced no vio una abeja trabada, imagínense una abeja trabada con borrachero. Su merced no ve las abejas por ahí volando para los lados trabadas. Ellas entran a la planta y la polinizan, porque ya vamos a leer porque es una planta de las más polinizables de la tierra, y es muy bonito, y sí se puede, no es que no se pueda tener, sí se puede tener. El borrachero cumple una función de limpieza, pero su merced no puede tener borrachero cerca donde hay adictos a las drogas, porque entonces ellos se van a trabar con borrachero. La solución no sería tumbar los borracheros, ellos no tienen la culpa. La culpa es de la mala voluntad del consumidor de narcóticos, que por X o Y motivo su voluntad es tan paupérrima que no le permite controlarse. Y aquí es donde juega lo importante de la buena voluntad en un ser humano. Eso es lo que nos saca de ese tipo de cosas. Aprender a decir no, que es algo complicado en los jóvenes. Los jóvenes, por ponerse a probar bobadas, terminan trabados hasta la muerte. Es muy peligroso. Continuamos aquí con la lectura. Dice así: las flores pendulares llegan a medir 30 centímetros, la forma del trompeto. Ya vamos a pedirle a alguien que sabe bien la técnica. No la recuerdo bien, por eso no la digo. Sí me la recuerdo, pero no la recuerdo bien. Es una técnica que enseñó el maestro Samael Joaba Torbeor con la flor del borrachero, para despertar el poder de la sabiduría. Pero no recuerdo bien la práctica, por eso no la digo. Pero sí se la enseñó a un hombre, a un muchacho, que le teníamos mucha estimación. Él es de Cúcuta, norte de Santander. Ahora anda un poco alejado de la doctrina, pero a él le fue entregada esa práctica. Y ese tipo es un sabio, y eso produce sabiduría, esa práctica. Pero no es una práctica ni cogiéndola, ni amacerándosela, ni tomándosela, ni comiéndosela, ni bebiéndosela. Es una práctica diferente, una práctica especial. Es algo de la contemplación de la naturaleza. Nosotros tenemos que aprender a contemplar la naturaleza sin dañarla y sin causarnos daño nosotros mismos. Hablando pues de plantas psicotrópicas. Dice así, bueno, son generalmente blanquecinas o amarillas, aunque también rosas, naranjas o rojas. Su perfume, que sobre todo se manifiesta al anochecer, atrae insectos nocturnos y sobre todo murciélagos, que son los principales responsables de la polinización aunque ciertas especies, bueno, el nombre científico es Brugmansia, es el nombre del borrachero, es una solanácea, la familia de esa plantita. Son polinizadas por colibríes. Toxicología, pónganle cuidado a la toxicología del borrachero. Dice así, toxicología: como en el caso de la dátura, todas las partes de las plantas de este género son altamente tóxicas, para que no se les olvide. Todas las partes del borrachero son tóxicas, todas son tóxicas, desde la raíz hasta el tallo, las hojas y bueno, yo he visto por ahí que llevan hojas de borrachero para zona de rea, yo no sé para qué será.
Ya cada uno se imaginaba para qué llevaran las hojas de borrachero a la zona de red. Por ahí vi a alguien que llevaba de esas hojitas. De pronto las consideran muy suaves, no sé cómo sea la situación. Como en el caso de Datura, todas las partes de las plantas de este género son altamente tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos. Estos son los componentes del borrachero: escopolamina y iosiamina, los dos elementos tóxicos del borrachero, de los cuales sus mercedes deben tener mucho cuidado. Recuerden, del borrachero es que sacan la escopolamina, los delincuentes de la tierra, con eso es que violan a las mujeres, le dan a una persona y lo dejan mareado, lo deja borracho, mareado, turuleto, como dice la gente, lo deja por ahí turuleto, y lo peor es que le puede dar una amnesia total. Una amnesia total es que la persona puede quedar desmemoriada para toda la vida, o sea, pierde la memoria, pierde la noción del tiempo y no recuerda quién es. Tengan muchísimo cuidado con esta planta. Termino con esta planta porque está en línea el venerable maestro Macholad y vamos a darle un tiempito para que él nos cuente algo del yagé, maestro Macholad, del yagé y por allá del peyote, por allá en México, y de ese tipo de alucinógenos. Vamos a terminar aquí. Su ingestión tanto en el humano como en otros animales puede resultar fatal. El simple contacto con los ojos puede producir midriasis, solo al contacto con los ojos. O sea, dilatación de las pupilas, se le dilatan los pupiles, las pupilas se le ponen grandes y termina hablando con una piedra. Y la piedra le habla y él habla con la piedra y su merced dice, uy, ¿qué le pasó a este? Se enloqueció. Bueno, cualquiera de esas cosas le puede pasar. Dilatación de pupilas o les puede producir anisocoria, desigualdad en el tamaño pupilar. En algunos lugares está prohibido el comercio o cultivo de la especie de este género. Bueno, en algunos lugares de la tierra. Lo que continúa se llama la dormidera o planta del opio, más conocida para sus mercedes aquí en el mundo occidental como la amapola. Pero antes de continuar, si no terminamos el día de hoy por el tiempo, vamos a darle paso al maestro Macholad. Maestro Macholad, si su merced nos está oyendo, adelante con el porte, que siempre es muy valioso, muy importante y que nos lleva por allá. Maestro Macholad, si nos está oyendo, adelante. Sí, maestro, buen día. A ver si me están oyendo, si la señal entra bien de aquí desde México. Le agradezco, por favor, que nos den un reporte de señal gratísima. Claro, maestro, se le oye fuerte y claro. México allá se oye fuerte y claro. México lindo y querido, dice un cantar. Adelante, venerable maestro Macholad. Sí, por algo será que en este lindo país el calendario azteca lleva una lengua gigante que nace del centro del disco solar. Y así es, pues, el cantar de Guadalajara, el cantar de Jalisco y el cantar de muchos lugares de México lo hace tener la otra porcel del verbo del Sacro Aquarius. El tema de hoy de verdad es que cada vez la sabiduría que Dios ha puesto en su pueblo se escudriña más y es más interesante seguir el hilo, el contenido de todo esto que se ha abarcado en el tema de las drogas, porque prácticamente allí es donde la oscuridad ha bajado su fuerza. Es prácticamente la humanidad vive drogada, vive soñolienta, y de esto pues Satán se ha aprovechado para poder hilvanar las mentiras, las falsedades, tener un pueblo pues dominado, y por eso es que no sienten el dolor, no sienten la escasez, no sienten la miseria, no sienten muchas veces el hambre, no sienten las injusticias, no, porque se vuelven insensibles y ven los campesinos que reclaman en las calles y un pueblo insensible. Ven cómo masacran campesinos y la gente es insensible, y así ven cómo se roban el petróleo las petroleras y el pueblo es insensible, no se pellizca que lo están robando, lo están saqueando. Ve la iglesia cómo ha masacrado a miles y a millones de cristianos a través de la historia, de indígenas y demás, y se vuelve insensible, la gente vive drogada que no se da cuenta y siguen rezándole a sus santos y lambiendo las estatuas y comulgando de sus hostias y financiando sus masacres. Eso es una droga todavía más terrible, la droga de la ignorancia, y gratísimas pues a los jóvenes siempre
y exaltar su labor, porque de eso se trata ahora, de desenmascarar, y las doctrinas del maestro pues van directo. Por eso que el maestro pues le caracterizó, es el temple, y por eso es que lo enviaron como arriero, como boyacense, como campesino, bien recio y bien parado, para que no tuviera miedo ni tuviera temor de decir las verdades. Y él fue muy categórico, muy directo en combatir las drogas. Una vez, por ejemplo, recuerdo que cuando se hacían rituales o teurgias fuertes, el maestro le pedía al público que los que habían consumido drogas, yagé, marihuana o algo, porque entre los visitantes pues llega de todo mundo. El monasterio, el templo se abre a las multitudes, entre ellos pues llegarán ex drogadictos o llegarán personas que están luchando por dejar la droga, pero como es un templo que se abre al público al 100%, que entre la gente a beber la sabiduría, cosa que antes era imposible. Pues eran herméticos los templos y solo entraba la gente muy seleccionada, y para ver un lama o ver un monje, oye, eso era un proceso muy largo, de meses y hasta años. Gratísimas a Dios, los Elohines se hicieron tangibles al público, a la humanidad entera, como un privilegio de verdad de vivir por estos días en esfera. Y eso tenemos que tener en cuenta, que llegaba gente, y me acuerdo que una fecha el maestro se preparaba y estaba listo, estaba listando el bodhisattva de un gigante de Hercólogos, que era nada más y nada menos que el señor Bardeus o Burdeus. Este regente era un guardián de Hercólogos, y en otros tiempos había sido un gigante gladiador romano que había matado a muchos cristianos, y que para aquella época ese gladiador romano, asesino, siervo de la bestia, se llamó Burdeus. De ahí vienen los burdeles, los bacanales que pasaron en Roma, la prostitución en Roma, el homosexualismo en Roma, los vomitaderos de los césares y toda esta barbarie romana. Entonces, obviamente, el maestro, que siempre en su gran amor salvaba a los monstruos más irredentos del cosmos, y había una línea con un médico naturista, el señor Carlos Rueda, un médico naturista del Socorro, que tenía línea con ese Bardeus, pero por ser un legendario, una línea bélica muy fuerte, era menester de verdad combatir etérica inti a esa bestia para poderlo transformar o mutarlo en un ser más adaptable a la viteria de un ser humano. Para esto el maestro Liceus estaba de ayudante. Era menester obviamente que los que habían consumido drogas, si algún monje en su época anterior de llegar al templo pudo consumir yagé, porque no olvidemos que gran porcel del pueblo gnóstico se pasó al taoísmo, y los gnósticos fueron muy consumidores de yagé. Entonces algunos pues no le supieron ponerle cuidado a esto, pensaron que pues no era necesario salirse de ese lugar porque se traía una bestia muy gigante. Obviamente todo comenzó con el señor Bardeus, o el bodhisattva de este ser. Le pidió al maestro desafiante que lo procesara, pero sin motivo, sin nada. Entonces el maestro pues ya vio que estaba buscando cuerpo físico ese monstruo. Entonces hubo un combate fuerte entre estos dos personajes. Obviamente el maestro aplicó una llave al bodhisattva de Bardeus y dominó fácilmente a este bodhisattva, que estaba poseído prácticamente ya por el monstruo Bardeus o Burdeus. Al poco tiempo su parte energética se hacía venir, y esa parte energética pues obviamente no se veía, pero movía cosas, movía sillas, podía hacer estremecer cualquier lugar porque era fuerte. Entonces el maestro Samael era el ayudante principal del maestro, y él estaba ya conectándose con el gran Bator, el gran juez del karma, ese juez de jueces que maneja el martillo de Thor, y sus ojos se pusieron rojos, sus magdus se pusieron bien rígidas, y comenzó a viajar por el tiempo. Con esta oportunidad el maestro Charrajel le hacía preguntas del cosmos, del infinito, y era de verdad un maestro conectado con la infinidad del universo. Contestaba preguntas pero precisas y certeras,
Mientras tanto, el maestro Keliun Zeus se alistaba a combatir con la parte energética de Burdeos. Ya el bodhisattva que se preparaba estaba ya controlado, estaba bien, tranquilo, pero la parte energética era un monstruo irrebatible, indomable. Obviamente todos los monjes nos asomamos a la puerta de su recámara para ver qué pasaba, y de verdad la parte energética de Burdeos golpeaba al maestro, se veía como el maestro lo levantaban y lo golpeaban contra la pared, hasta que le hirió la vejiga al maestro y se vio cómo fluía la orina porque le golpeó fuerte al maestro el Burdeos, pero hablo de la parte energética de Burdeos. Ese combate pues lo pude yo apreciar en vivo porque me di la vuelta por la casa y de la ventana me colgué de la reja porque no había otra forma, la puerta estaba llena de monjes y lo único que estaba descuidado era la ventana porque era muy alta, pues yo me encaramé, me agarré de la reja y pude ver ese combate en vivo. De ahí pude ver la potestad del maestro ante las legiones de demonios, cómo él domina a los demonios, cómo con facilidad lo pudo celular, pero obviamente él lo iba a transformar, a mutar, no a acabarlo ni a destruirlo. Entonces, como se vio que golpeó al maestro en la vejiga, todos corrimos donde el maestro Samael a decirle: maestro, están golpeando al maestro Keliun. Entonces el Bator se levantó fuerte con unos pasos de gigante y con voz fuerte y roncosa dijo: ¿quién se atreve a topar a mi jefe? Dijo esto y todos corrimos, pues que viene la revancha ahora. Él en Quimanche entró como un cuervo gigante, como un gran Bator, y iba a sacar la espada para tumbar a Burdeos, su parte energética, y el maestro se le lanzó y le lloró, dijo: no, lo quiero convertir en luz, lo quiero convertir en maestro, en ángel, no vayas a sacar la espada a Bator. Bueno, esto sucedió y de verdad que se veía un drama tan especial, estos dos gigantes. Entonces le dijo el maestro: hijo mío, mejor encadénalo. Entonces el gran Bator, el gran Samael, combatió pecho a pecho con Burdeos y él sí lo puso en su lugar. Lo amarró, realmente el amarre era energético, no eran cadenas metálicas, sino pura energía. Hablamos de teurgia, de dioses, no hablamos de combates de mortales, no hablamos de energías cósmicas. Obviamente, como se manejan energías cósmicas, la pineal de los oyentes debe estar algo limpia o algo sana, cosa que no pasó con los que consumían yagé. Entre ellos estaba Figeniol, estaban varios allí que cayeron como posesos y daban las vueltas como cuando tú le echas baigón a una cucaracha y se da vueltas así el veneno pitónico como los invadió, y de verdad por haber consumido yagé la pineal estaba destruida, el antianostática estaba destruida. Entonces les entró las entidades y comenzaron a dar vueltas como chifloretos y como posesos y epilépticos, caían, eran 3, 4, ya la gente le dio miedo. Entonces el maestro dijo: el que no haya consumido yagé ni alucinógenos, no se preocupe. A los otros ya ahorita los atiendo. Después el maestro los atendió, les reparó su entidad anastasa y dijo: ya nunca más tendrán ese problema, quedan reparados. Y esa es la ventaja de aquellos que se convierten al taoísmo y en su vida anterior hayan sido consumidores de yagé o alucinógenos. Esta doctrina repara el antía daunasastasa. Bueno, esto pasó, amigos, entre eventos, obviamente, truenos de tempestades, el cielo que estaba estrelladito y que estaba brilloso, se cubrió de nubarrones y los árboles de mango, obviamente, eran sacudidos por las fuertes brisas. Eso era de verdad terrible, ese escenario. Pero ahí nos dimos cuenta la potestad del maestro, un ser de luz de esta calidad, un maestro como es el impronunciable, como es el Elohim Keliun Zeus, como es el maestro Samael, Joab Bator Beor, la potestad que le dimos para dominar bestias tan grandes que vienen desde Hercólobus, que Hercólobus es el planeta más asqueroso, el más sucio, el planeta escoba más cochino de todo ese sector de la galaxia, que es el recolector de la basura de este sector de la galaxia. Obviamente los regentes de allá, pues el guardián de allá, pues obviamente un monstruo de los más terribles. Y más adelante, que ya el maestro ya domina a esta bestia, se conecta la energía ya a la bodhisattva del doctor Rueda,
Y así es como se convierte de Burdeus, el de los burdeles, se convierte en el maestro Bardeus, un fuerte, obviamente el maestro le puso hacer sacrógesis, le dio una barra, una herracierta, que en sus tiempos fue un arma de él en Roma, pero era un simbolismo como guardián, y a cambio de ser guardián de Hercólobus, esta vez era guardián de los hijos de Dios, guardián de los Elohines, aunque los Elohines no menestren guardianes, pero era simbólico, era la representación de esta esfera, de que hay guardianes ángeles acompañando a los dioses sobre esta esfera. De ahí me di cuenta, de verdad, que en las altas teurgias o en las teurgias fuertes, quien haya consumido yagé, quien haya consumido estupefacientes, su antía da una sastasa, que es la conexel del hombre con Dios, queda destruido. Y Pitón, el regente, el demonio de los espiritistas, abre esa oportunidad para meter entidades, y así es como vemos personas que consumen yagé, como son poseídos por demonios, por entidades negativas, con posesos. Y nos decía el maestro exactamente que toda persona que trabaje con entidades pitónicas y maneje espiritismo de esta clase, obviamente esto hace que el 10º paciente de cada cochada que tengan es el que desencarna. O sea, quien consulta a espiritistas, quien consulta a magos negros, a brujos o hechiceros o algo por el estilo, queda amarrado allí a esa persona, y el paciente número 10, que es el diezmo de Pitón, ese desencarna, ese muere. Y eso le pasa a personas que dicen, pues yo me curé con tal espiritista, pero de pronto es porque no fue el número 10, porque el número 10 sí desencarna. Ese es lo que cobran los muertos, lo que cobran las entidades negativas, lo que cobra Pitón por supuestamente curar a sus pacientes. Esto es claro para entender a qué punto llega este tipo de alucinógenos. Y otra cosa que con todo respeto, obviamente no queremos herir a nadie, a ninguna comunidad, pero nos pudimos dar cuenta cuando llegaron los hermanos de allá, de la Sierra Nevada, los hermanos aruacos. Ellos tenían una piedra y tenían ahí un cuenco y mezclaban ciertas sustancias alucinógenas y las chupaban, y casi no comían, mantenían como trabados así, y bueno, y enfermos con gastritis. Allí me acuerdo que el maestro en esos días atendió a los aruacos y había que curarlos, estaban enfermos, y era exactamente por una de las causas de que viven con alucinógenos. El caso del yagé, el caso del peyotle, son demasiado fuertes. Yo considero de que el ser humano debe elevar su estado espiritual. Creo que las runas, por ejemplo, el maestro Jofra entra al Shamadhi cuando está haciendo runas, las multirunas lo ponen a volar, pero un viaje astral bien sano, ¿no? Nada de consumo de estupefacientes. Y él le dice, cuando una vez tuve la oportunidad de ver su conferencia, le decía a los drogadictos una vez que con las runas no hace falta estupefacientes, no hace falta yagé, sino que el sacrógesis con alquimia y con los factores taoístas, con todas las herraciertas del Tao, de verdad entran a un estado superior, a un shamadhi interior, sin necesidad de recurrir a estupefacientes. Otra oportunidad que tuvimos fue exactamente con un taoísta. Estábamos por Mocoa, así le llamó pues los españoles a este lugar, Moco. Pues imagínate cómo ponían a los pueblos de Colombia y de América como los más despreciables. Ahí está San Gil, que es San Bobo, pero a Mocoa le pusieron Moco. Ya el maestro le cambió el simbre a Mocoa, y ya no fue de esa clase de desprestigio. Bueno, estamos en esa región del Prontomayo, mal llamado Putumayo, y un taoísta tenía una cita médica, y me dijo, maestro, acompáñeme. Y yo digo, pero ¿qué vas a hacer? No, es que voy a visitar me está atendiendo un chamán. Solo acompáñeme, que de ahí vamos al mercado a comprar las frutas. Bueno, pues yo fui a acompañarlo, porque íbamos a comprar las frutas al mercado. De ahí pasamos para allá. Pues obviamente siempre el maestro nos ha enseñado a respetar las posiciones de las personas. Y este hombre pues estaba iniciándose en el Tao, no estaba de lleno metido en esto, pero tenía mucha inclinación al taoísmo.
Entonces yo de todas formas, por recuperar este ser y acercarlo más a la doctrina, pues fui a su casa para apoyarlo más. Y bueno, y allí conocí a un chamán que con todas las plantas alucinógenas usaba para entrar a un estado de espiritismo y poder diagnosticar al paciente. Entonces yo le dije a él, pues oye, que no estaba bien eso, que se curara mejor con las plantas medicinales naturales, con las plantas depurativas y una alimentación más sana. Y bueno, él decía que no, porque que quería algo más rápido. Y bueno, ahí lo esperé. Cuando al rato salió el chamán y me dijo, oh, yo quisiera mirarlo a usted porque él me ha hablado bien de su maestro. Ah, pues bueno, yo pasé, le digo, sí, a la orden. Y dijo, es que quiero saber quién eres. Yo le dije, si quieres saber quién soy, primero sepa quién es Kelium Zeus y quién es el maestro Samael. Y si esto, pues, usted puede averiguar quiénes son, pues, va a saber quién soy yo. Así fue que este chamán, de una vez, acercaron todos los menjurjes y se trabó hasta que en un estado de epilepsia y todo incontrolable, cómo se transformaba como un monstruo, pues, se revolcaba, agarró una esfera, un lapicero, hizo unas letras, unos puntos, comas y demás en un papel, que era el mensaje que le daban los demonios, los espiritistas. Oye, tan claro que hasta yo me di cuenta, la potestad de los maestros desde los cielos hasta lo más profundo de los abismos, hacen temblar. Este espiritista cayó derrumbado y se me lanzó a los pies y me dice, oye, tu maestro es un ser muy grande, oye, dile que me perdone todos los pecados que haya cometido. Ese ser es más que un ángel, es un Dios, me dijo así, todo el tipo conmovido. Y dile que me perdone, que me ayude. Ese es un ser de... Oye, le digo, pero espérate, te falta conocer al maestro Kelium, le digo al tipo. Le dice, no, y ese es más grande, claro, todavía es más que el maestro Samael. Y ese hombre le pide a la señora que le eche más menjurjes de los que tomaba y se hizo otra vez su traba. Y uff, o sea, alcanzó a mirar al maestro Kelium Zeus Induceus, y este hombre más todavía comenzó a hacer alabanzas y a suplicar y decir, oye, no, ¿por qué no me han dicho que estos seres han venido? ¿Dónde están? Yo digo, pues no, pues ya no sabemos nada de ellos porque ya se fueron. Y dice, ay, pero qué cosa tan linda, cuéntame. Al último me dijo que le contara la historia del maestro, que le diera doctrina. Y bueno, ahí una hora dándole doctrina a ese hombre, explicándole, bueno, que ya no, que se separe de los alucinógenos, que haga una vida más sana, que comience a hacer ejercicio, que comience a convertirse, ¿verdad?, en una conexión sensata, sabia, pura, y no en entidades. Y de todas formas, esta experiencia les cuento para que vean que mucha gente de pronto los alucina esto, los lleva a conocer, pero como este caso, este hombre estaba destruido, yo no le vi cura ya a este hombre, ya tenía estados de epilepsia. Después supe que el taoísta que lo visitaba se enfermó, y yo le decía, bueno, ¿qué más quieres creer para que veas que eso es dañino? Se enfermó y estaba como enloqueciéndose, y de ahí ya comenzó a retirarse, porque yo le decía, pero no, mucha gente no, como que se envicia y no obedecen y no acatan, hasta que él vio que se estaba enfermando, que se estaba enloqueciendo. Ahí se retiró porque ya el chamán estaba loco, ya estaba en estados de depresión muy fuertes, y eso pues corre el riesgo a muchas criaturas que por la ausencia del maestro Kelium Zeus, por la ausencia del maestro Samael, recurren a este tipo de prácticas, recurren a este tipo de personajes con el objetivo de buscar un encuentro espiritual, y esto es un riesgo muy terrible a destruir su glándula pineal, a acabar su antidanasastasa y a desconectarse con Dios para siempre, porque ya esa bacteria nunca más vuelve a repararse. Y esto es lo que quisiéramos que no pase con el Mahatma Ingobiel, un varón que en el templo pues se postuló, luchó a su alcance con sus hijos, su esposa,
y que lamentablemente en estos tiempos pues él ha decidido tomar esa línea del Yahé, y con esto pues Pitón, el espiritismo, comienza a minarse. No olviden que cuando llegó Pitón al templo hace pocos meses, cuando se hacía la gran teurgia de la muerte a la vida, que era una limpieza de los egos y los agregados psíquicos más fuertes que hizo el gran Elohim, el Dios no conocido, allí Pitón suplicó que lo dejaran arrimar al templo para mirar el templo y la teurgia que hacía el Elohim. Entonces acuérdense esos días que Pitón dijo que casi todas las religiones del mundo estaban en sus manos, que el planeta había caído en espiritismo, que el mundo estaba drogado, y que sobre todo muchos terapeutas que utilizan el Reiki ya eran víctimas del espiritismo, y muchas músicas que estaban conectadas con Coré y Pitón ya estaban conectadas al espiritismo, y los músicos o quienes oyen no sabían esto, y por esto él dijo: solo este pueblo se libra de mis manos, solo este pueblo es el único pueblo que me aborrece sobre esta tierra, y no tengo dominio sobre los hijos de este pueblo. Solo aquellos que abandonen esta obra, que abandonen este pueblo, que abandonen a los Elohines, que abandonen esta doctrina, caerán en mis manos. Y eso se está viendo en muchas personas que se desconectaron de la voz del Tao, de la doctrina, de las fuentes, del templo, de los acrómesis, de las runas, de la parada de Magnus, de todas las prácticas taoístas. Fueron llenándose de tanta luna que terminaron con Yahé, y ahora pues un cuerpo físico que hubiera sido el Bodhisattva de Bruce Lee. No olvidemos, el dragón Kalmar en el Kanda se preparaba para ser el Bodhisattva de Bruce Lee, ese gran maestro del Kung Fu, pero lamentablemente los arranques de la juventud no permitieron que más adelante fuera esto, así como Bazán, este niño más adelante sería el Bodhisattva del redento Belcebú, no de ese Belcebú príncipe de las tinieblas, sino convertido ya en ángel, que el maestro Samael, aún Beor, hoy Samael Joabator Beor, había redimido de los abismos, y que buscaba Viteria. Y obviamente había una línea con el maestro Bazán en un niño, pero que lamentablemente se esperaba es que la juventud diera la talla, porque en la juventud se sabe quién es quién, y allí sí poder arriesgarse en darle el Bodhisattva del gran, ya no Belcebú, sino ese Belcebú de oro, ese ángel levantado, de tal forma que este Kalmar pues lamentablemente se ha unido a Ingobiel, y pues ha tomado el mismo rumbo del Yahé, y pues lo que podemos hacer ahora es orar y pedir por todos nuestros hermanos que de alguna forma han sido víctimas por buscar algo diferente, hacer ensayos raros, caen en la adicción del Yahé, en la teurgia del Yahé, que no es otra cosa que la marihuana sagrada, no es otra cosa que la droga con rituales. Eso es todo. Sigue siendo droga, sigue siendo dañino, y sigue siendo terriblemente destructible a la glándula pineal, que algunos incluso han pasado tantos años y todavía se sienten los estragos. No han podido superar porque hay residuos que en momentos los asalta y no pueden controlar esos impulsos tan negativos que les ha producido el Yahé al destruir su conexel pineal. Esto sería a grosso modo, o en pocas palabras, amigos, porque es un tema largo y de esto tenía mucho que contarles porque hay muchas experiencias. Acuérdense que los maestros, cada paso, cada segundo, cada pestañeo, se abrían nuevos eventos. Cada día te levantabas, es listo para aprender qué vendrá ahora, qué cosas grandes se van a vislumbrar, a develar al mundo, qué dramas cósmicos sucederán desde este rincón, de esta esfera, esta gotita de agua o de leche de la Vía Láctea, con estos grandes maestros que siguen siendo el patrividio de la humanidad, esta doctrina, y sus hijos, este pueblo, los que tenemos un pacto con ellos, es de llevar esa doctrina a donde más podamos. Hermanos gratísimas, jóvenes, como siempre les he dicho, sus mercedes se postulan como David, ese gran guerrero que estuvo frente a Goliat, ese ungido de Dios que fue
padre de Salomón y hijo de Isaí, del tronco de Isaí, naciera ese joven que vio cómo su pueblo era ultrajado y cómo un monstruo como Goliat desafiaba a Adonai, a Jehová, insultaba a su pueblo como perros, y este joven era solo un adolescente, pero que no adolecía de nada malo, sino por ubicar su edad, era solo un adolescente, un jovencito que le hirvió la sangre, se indignó, así como se indignó el Che Guevara cuando vio que sus pueblos, que América Latina era destrozada, robada y saqueada, así como un día Spartacus vio que los esclavos eran torturados y sus mujeres violadas, y Roma vomitaba la asquerosidad de su corrupción. Ese joven Espartaco también empuñó la espada, dijo: basta, hasta aquí todo. Eso han hecho los jóvenes taoístas, han dicho basta, hasta aquí llegó todo, y vamos por la obra, vamos a levantarla, a reconstruirla, y vamos a tomar la bandera que esta doctrina, la sabiduría de los maestros, y a ponerla en su lugar, en lo alto y en lo alto de cada cerebro, de cada habitante de esta esfera, porque estas ondas mentales, energéticas, viajan a través de la esfera. La red Merkaba, la red energética, sigue cubriendo la esfera, porque esta doctrina sigue viva, y ahora más que nunca en los jóvenes taoístas. Gratísimas Spartacus jóvenes, y maestro Daham Laker, pues ya sabe que aquí está México esperándolo, y a todo el pueblo taoísta que desee pasar por estas geas para dejar esa semilla de sabiduría que tanto meneste este país mágico que es México. Un feliz día y un saludo muy especial a los sostenedores de la vida, de la obra de Dios, al sublimísimo Elohim Arribajo, al sacrantísimo Elohim sacro que sostiene esta obra, al sacrantísimo Miguel Weor Shamadi Jael. De verdad, todas las reverencias a este ser de quien los libros, las profecías han hablado de su regreso, y hoy frente a este pueblo y desde los cielos donde se encuentra nuestra Madre Afrodita, sus bendiceles, su ayuda, y a todo este pueblo gratísimas pedimos al sublimísimo Elohim Tal Jaber su bendicel y su ayuda. Un feliz día, hermanos, y adelante. Licéncienos que los hayamos interrumpido, pero hay veces que hay tantas cosas que decir, que allí este modesto aporte para vuestras mercedes. Gratísimas, paz y luz. Gratísimas, venerable maestro Macholá. Para nos es un gusto tenerlo en Comunicacel, y no importa, el ejido del conocimiento es amplio, y cuando su merced quiera estar con nos, lo vamos a tener, porque es un porte muy valioso. Él es un apóstol de nuestros venerables maestros Hakelim Zeus, Induceus y Samael Juabator Beor. Y esas vivencias son las que hacen vivir a los jóvenes en la doctrina. Gratísimas a las vivencias del maestro Macholad, de todos los monjes antiguos, es que podemos nutrir en nuestra sangre algo que nos llamamos la luciferina, o sea, la doctrina del maestro Kelium Zeus en la sangre, la doctrina del venerable maestro Samael. Eso es lo que nos hace falta, oír esas historias. Eso es lo que nos hace vivir, lo que nos hace sentir la presencia de nuestros guías, la grandeza de lo que nuestros venerables maestros hicieron. Entonces siempre para nos va a ser un gusto y un honor tenerlo en el ejido del conocimiento, nutriendo a la juventud que meneste saber la historia de los titanes más grandes que han pisado por estos días la esfera: el maestro Samael Juabator Beor, el maestro Hakelim Zeus, Induceus y la madre Afrodita. Gratísimas, venerable maestro Macholá, y ojalá en sumo cierto podamos estar por allá en México y hacer el ejido del conocimiento desde ese lugar, que ojalá algún día se dé esa posibilidad. Vamos entonces a continuar. Bueno, se me fue a Irvilane, no importa, ella va a dar un porte acerca del borrachero Managda. Damos ese porte acerca del borrachero, de los que han tenido experiencias con esta planta alucinógena. Y nos quedamos, venerables hermagdus, para el día de Managda terminamos este tema. Nos quedamos con la adormidera o planta del opio. Con esa continuamos. Dijo Carlos Marx: las religiones son el opio de la tierra. El opio, la planta reina de Asia Meridional. Reina en el sentido del mal. Es la reina del mal. No porque la planta sea mala, sino que los hombres la volvieron
satánicamente mala. La base de la economía de las invasiones de los Estados Unidos a los países de Oriente es esta planta de la cual han sacado la heroína y el opio. El nombre es adormidera, ese es el nombre, y es una papaveracea, o sea, es una planta, esta es la misma familia de las amapolas, para nosotros sería la amapola, de donde se saca la heroína, el opio y demás sustancias que corrompen a la raza humana. Y es la base de la economía de la bestia armagedónica, una de las bases de la economía de ese monstruo que traga al mundo entero. Mañana estaremos descubriendo eso en su Elegido del Conocicierto. Por el día de hoy les damos un saludo muy especial. Managda, traemos una serie de videos muy buenos, impactantes, acerca de las drogas. Ese es el resumen de la Semagda. Managda, estamos en la Managda. Hoy en la tarde estamos hablando de satanismo. Por la noche en el Provoz, que vamos a emitir por su emisora de las juventudes después de la recepción del día de Sabbat. No se lo vayan a perder porque la vez pasada estuvo muy bueno. Tan interesante estaba que se fue el fluido en el Templo Vegetal Sagro Acuarios cuando estábamos hablando de la tabla Ouija. Entonces se fue el fluido en el templo y hablando por allá de un poco de cosas de esas, y se fue el fluido en el templo. Y íbamos a ver demoniología, que el maestro Kelium Zeus antes de la invasión habló un poco de la demoniología, y es algo bien interesante que a sus mercedes les va a gustar mucho. Los esperamos a todos los jóvenes, a todo el pueblo de Dios por la emisora Joven Taoísta en las horas lunares. Vamos a estar laborando con sus mercedes, el equipo de labor, hablando del satanismo. Después del satanismo traemos un tema que se llaman los zombies, el apocalipsis zombies, que fue un tema que ya anunciamos esta mañana. Estábamos oyendo algo al respecto de eso, cómo los Estados Unidos ya tiene un arma para volver zombies a los seres humanos, más de los que los tiene zombies, ahorita peor porque los va a volver muertos vivientes, por ahí comiéndose la cara del otro y persiguiendo al otro con poderes sobrenaturales. Ya les contaremos la historia de esto, que ya hemos investigado hace meses. Llevamos haciendo una investigación acerca de la creación de los zombies y cómo el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene ese proyecto de hacer zombie al mundo, y eso Hollywood le dedica de todo tipo de videos a los zombies. Y suena fantasía, pero no es una fantasía, es una realidad escondida de la bestia armagedónica. Crear un ejército de zombies sobre la tierra, así como en el tiempo de la Atlántida Sodón trajo un ejército de estos se llaman robots, y con eso fue que pelearon aquí en el Arqueloín contra Arquelión. Así se piensa traer un ejército para que peleen contra los pocos humanos que se puedan salvar. Ya les contaremos de qué trata, por eso en la noche la emisora Joven Taoísta los espera para que se conecten. Bendito sea, vamos a leer los portes. Y el día de Managda continuamos con este interesantísimo tema de las drogas, porque de estas drogas vamos a pasar a las drogas digitales, el internet, la adicción al Facebook y la adicción a un poco de pendejadas que se inventó la bestia, cómo controlarnos para no volvernos adictos. Les decíamos que las mujeres son más adictas al Facebook que los hombres. Les gusta más las mujeres chatear y chismosear por el Facebook, es lo que se dice. Chismosean por el Facebook. Por aquí tenemos evas que les gusta chismosear por el Facebook. Ya por aquí en el templo casi no hay de eso, pero en el mundo sí. Como el Face es un sistema de espionaje masivo, pues la gente le gusta ahí chismosear, pero se vuelven adictos. Ojo con la adicción al Facebook.